Llegamos para quedarnos de cara a una nueva temporada del fútbol español que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes. La Liga al Día con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y qué placer regresar 2 veces por semana, los fines de semana, con el mejor elenco y la mejor información. Antes de saludarles y meternos en materia, les presento el menú del día. Ay, yo no sé ustedes, pero hay quienes se emocionan con el nuevo Madrid, ¿verdad, Mo? Y Moy es como Julián y Rodri, solo quiere al Barça. Hay un tridente letal en el equipo blanco. ¿Qué podrán hacer con ellos? Xavi va a Países Bajos. Y así arrancamos ya. Hay que comenzar con el Real Madrid. ¡Prepárense! Porque la palabra nadapleta hay que borrarla del vocabulario. Este club, Florentino Pérez y compañía, ha invertido 225 millones de euros en fichajes. Se ha reforzado en las zonas que necesitaba. Ha priorizado la calidad por encima de la cantidad. Se gastó ese dinero como debe gastarse. Las llegadas más importantes, por supuesto, la de Marc Cucurella, campeón del mundo con España. Yan Diomandé, 125 millones de euros desde Leipzig, significa una transferencia histórica. Respóndeme estas preguntas, Rodrigo, arranco contigo, porque hay todavía necesidades para el equipo de Mourinho. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? El saludo para ti, para Moy y para toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias por estar aquí, por dejarme opinar y aparecer en esta nueva temporada de la Liga al Día. Y sí, una Liga al Día que viene muy marcada y condicionada por ese efecto Mourinho, que efectivamente hace que haya un nuevo soplo de aire, no sé si fresco, veremos, eso lo dirá la competición, pero en el Real Madrid sí que es cierto que han cambiado las caras, queda Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa, llega Mourinho, que era el gran deseado por toda la afición para poner un poco de orden, decían en la plantilla. Veremos a ver si también consigue poner un poco de rigor táctico, que creo que también es lo que necesita. Viendo un poco esos fichajes, para mí, Caro, creo que son fichajes necesitados porque necesitabas a alguien en el lateral izquierdo y pienso que el Real Madrid ha hecho un trabajo fantástico porque cuando Cucurella lo tenía todo hecho para volver a España y jugar en el Atlético de Madrid, se adelantó el Real Madrid firmando al que yo pienso que a día de hoy es el mejor lateral izquierdo del mundo, ¿no? Como es el exjugador ya del Chelsea. Creo que está bien completar la zaga, el centro de la zaga con Konaté, porque es una opción de mercado que no gustaba al Real Madrid al principio, pero que Mourinho pidió. Creo que está bien completar el centro del campo con Bernardo Silva. Creo que la contratación de Diomandé, siendo la más cara de la historia del Real Madrid, con tan solo 19 años, veíamos antes 125 millones de euros, que se convertirán en 135 cuando se vayan cumpliendo los extras. Pero es algo que también necesitaba el Real Madrid en ese costado, porque Mastantuono no resultó bien, está cedido en la Fiorentina, Rodrigo sigue lesionado, veremos a ver cómo vuelve, y necesitaba un perfil de ese tipo el Real Madrid allí. Además, yo añadiría lo de Vinicius, que también creo que es un fichaje porque yo lo veía fuera, la verdad, lo veía fuera del Real Madrid con el tema de la no renovación, que al final sí que hubo. Pero sí que es cierto que me sigue faltando una pieza en el centro del campo, y esto nos llevará a muchos debates con el tema de Rodri, cómo el Barça le roba a Rodri al Real Madrid, etcétera, pero yo creo que necesita una pieza en el centro del campo porque sigue Mourinho pidiendo un centrocampista. Sí, y no toques esa tecla de Rodri, que ya la vamos a analizar. Antes quiero la opinión de Moisés con respecto a estos 225 millones de euros. Esta cifra y esta inversión que ha hecho el Madrid en fichajes o en transferencias, ¿garantizarán Champions y Liga? No, para nada. Buenas tardes a todos. Por cierto, no os he interrumpido, ¿eh? A los haters. Sí, muy bien, comportado. Está desconocido. Para los haters que solo creen que interrumpo yo, que no interrumpen los otros. Haters. Habéis visto, ¿eh? Haters. Rajar, haters. Te hizo bien el retiro mundialista. Sí. Yo creo que, bueno, el Madrid ha tenido que ponerse en solfa, lógicamente, después de 2 años gloriosos en los cuales se ha quedado a 2 velas. Ha tenido que hacer una inversión, bueno, en muchos jugadores descartados y que sus clubes no los quisieron renovar, como es el caso de Bernardo Silva, como es el caso de Konaté. Por Cucurella, evidentemente, el Madrid hace una buena inversión. Yo quiero ver a Cucurella si realmente cumple lo que dijo
No el día de su presentación, porque el Madrid no ha presentado a nadie, no ha presentado ni a Mourinho. Una cosa rarísima, pero el Madrid sigue sin presentar a nadie. Que dijo que él correría por los dos. Eso quiero verlo yo. Es decir, que tiene capacidad seguro, pero vamos a ver si Cucurella es capaz de correr por él y por correr por el de delante, que hacia atrás no le gusta nada, pese a ser el segundo mejor pagado de la plantilla. Por cierto, no ha conseguido su objetivo de ser el mejor pagado de la plantilla, como era normal y era esperado. Creo que el Madrid repone lo que no hizo en el pasado, tapar algunos agujeros, y como bien decía Rodri, creo que le queda una deuda pendiente, que es firmar un centrocampista, un jugador que le dé algo diferente a Federico Valverde, a Tchouaméni, a Arda Güler, que vale para jugar contra el Leganés o contra el Getafe, pero los partidos grandes el turco nunca aparece. Bueno, sí que aparece en las elecciones, pero se va al banquillo pronto. Y eso es lo que hay. Es decir, yo creo que el Madrid juega con mucha presión este año. Mucha presión, mucha presión. Porque son 2 años de ir acumulando fiasco tras fiasco. Y la afición del Madrid, los que son del Madrid y los que se creen que son del Madrid, y que se creen que sufren por el Madrid, que por cierto ahí hay alguno, cerca vuestro tenéis alguno, que se cree que solo por comprarse camisetas truchas del Madrid ya es del Madrid, que no es así. Pero bueno, hay gente... ¿Quién? Hay gente que... No sé de quién habla. Igual no. Hay gente que hay gente que es del Madrid, hay otra que se cree que es del Madrid. Del Madrid eres tú, Rodri, que se cree del Madrid, por ejemplo, es Carolina, y hay otra gente que son más del... No, yo no sé. Ay, no empieces a apuntar. No. Todo estaba bien hasta ahora. Bueno, estaba bien hasta ahora. Está bien. Para ti está mal, para mí está bien. No señalemos. Un momento, un segundo, no me cortes. Yo no estoy cortado. Los dos no, puedes estar hasta vestidos mañana de hablando, color, y tú el único del medio. Yo no sé cortado ni uno de los dos. La presidenta del altavoz mediático populista y el portavoz. Tardaste 5 minutos en pero tenía que decirlo porque sois la presidenta del altavoz mediático populista y el portavoz del altavoz mediático populista madridista. Es lo que hay. Es decir, al final el Madrid ha tapado agujeritos. Le queda firmar, yo creo, a un futbolista de jerarquía en el centro del campo, y sobre todo creo que el Madrid puede tener una buena plantilla, porque tiene una buena plantilla, pero le hace falta una cosa, que es entrenador. El Madrid tiene un entrenador muy desfasado, un entrenador ya que es muy vintage ya, José Mourinho. No le tiene fe al portugués. Claro, una cosita solo, porque esto me congratula, ¿vale? Porque Moisés se ha acordado, 3 años después, sigue acordándose de Arda Güler. Se ha acordado ahora de su nuevo villano favorito, se llama Cucurella. No. Cantera del Español y del Fútbol Club Barcelona. Ya le ha dicho el primer recado a Cucurella: Marc, si estás viendo esto, ánimo, porque te viene una temporada complicada. Ha dicho y ha lanzado su recadito habitual a los clientes del Real Madrid. No se atreve a decir nombres, por cierto. Ha dicho que José Mourinho es vintage, pero no, Hansi Flick debe ser de la nueva generación de los entrenadores modernos. Y si no contentos con eso, sigue diciendo y sigue haciendo exposiciones de 3 minutos y medio pensando que esto es fuera de juego y no la Liga. Correcto, te equivocaste de show. Hansi Flick lleva, y ahora ya acabo rápido, Hansi Flick lleva 2 años seguidos ganando con el Barça, venía de ganar con el Bayern. Mourinho lleva 8 equipos seguidos que lo han votado. Ahora dime quién es vintage y quién no es vintage. Venga, va, y cuando quieras ven a por más, que esto acaba de empezar. Mejor hablemos de fichajes, de cifras que marean y de una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Que Rodri quiera irse al Barcelona y no al Real Madrid. Le falta un mediocampista a Mourinho. Este era el que soñaban muchos. Rodrigo, ¿qué opinas al respecto? ¿Por qué Rodri le ha dicho que no al equipo de Mourinho? Bueno, Hansi Flick, por cierto, tiene 61 años y Mourinho 63, misma generación. Dicho lo cual... ¡Ay, qué bueno! Pero qué bueno, pero futbolísticamente, ¿qué aporta? ¡Ay, pero no me lo piques! ¿Qué aporta Mourinho al fútbol? Nada. No, ¿qué aporta? Si quieres, te saco el currículum. Sí, pero... Sí, PR. Relationships. Me gusta que vayas una cosa. El último gran logro de don José Mourinho con el Benfica fue meterlo en la previa de la Europa League, ¿eh? Ojo, que Portugal es una liga de 3, ¿eh? Benfica,
Está bien que Portugal, después no de puedo. 10 años ya tengas excusas para atizar a Mourinho. No, Está no, muy sí. bien. No, Ha, sí, ha tenido que ser dura duro, esta pero década. si es de risa, la década es de risa. ¿Qué me estás diciendo sí, duro? sí, pues sí, si la sí, década sí. es de risa. Por cierto, De el otro risa, día de risa. decía vuestro... Que por cierto, Hansi Flick antes de firmar por el Barça, ¿dónde estaba? En el Sí, paro, pero venía de ¿verdad? haber ganado con el Bayern de Múnich. Es verdad que con la selección... Sí, no, sí, porque con la No, selección no le poco ganó. funcionó, no le funcionó, pero había ganado con el Bayern. Vale, Claro, pensaba. Escúchame una cosa. Por cierto, el otro día, pues tú que al Sí. presidente, al portavoz del altavoz mediático populista y a la presidenta, deciros una cosa. Sí. Vuestro ídolo, que lleváis tatuado, al igual que el Cucurella, que Cucurella se tatuó la cara del seleccionador, yo sé que vosotros lleváis la cara de Mourinho tatuada en el corazón, yo lo sé. Sí, No, sí, para nada, no, Moisés. El que sí. lleva la. No, El que lleva no, la cara de a Mourinho, mí sino el no. escudo del Madrid A mí tatuado no, aquí. no. Porque te voy a decir Es una que cosa. tú eres Carolina será la eres- presidenta y yo el portavoz, pero es que tú eres el portavoz de la tú envidia eres- madridista. A partir de ahora tú eres el- voy a atacarte de tú esa eres forma. el- El portavoz de tú la eres envidia el- madridista, don Mira, Moisés Llorens, que sí. tiene el escudo del Real Madrid en el pecho y en la No, espalda no, tachado. lo tengo en otro sitio. Lo tengo en otro sitio tatuado, el escudo del Madrid. En otro sitio lo tengo Qué tatuado. feo, qué feo. Pero Qué déjame. feo. Bueno, eso tú que piensas mal y piensas feo siempre. Mira si está en la envidia. Mira si está en la envidia. Que tengo que hacer así para verte, Rodrigo. Mira, así tengo que hacer. Sí. No, igual que tengo que hacer así para verte soy yo. Rodri, no te Da igual. preocupes. Mejor háblame de tu tocayo, el por qué Sí. ahora Rodri le ha dicho que no al Madrid y si Zubimendi es la mejor alternativa para que este equipo pueda andar con alguien que lleve el tráfico en ese mediocampo. A ver, lo de Zubimendi se está especulando, pero sí que es cierto que es complicado porque sacarlo del Arsenal a día de hoy es muy, muy difícil y obviamente muy caro, ¿no? Porque el Arsenal no va a facilitar un año después de haberlo fichado una salida barata, aceptable y más a un rival directo como es el Real Madrid por el título de la Champions. A partir de ahí sí que es cierto y luego ampliaremos más detalles porque la verdad del caso Rodri va a salir a la luz en el día de hoy. Son unos cuantos cúmulos de despropósitos por parte del Real Madrid a nivel interno que no se pusieron de acuerdo, pero sobre todo hay dos culpables en el no fichaje de Rodri por el Real Madrid cuando estaba todo hecho. Cuando estaba todo hecho, todo 100% arreglado con el jugador, todo casi arreglado con el Manchester City para ir cerrando esa transferencia, pero se fue dilatando y es obvio que a nivel deportivo el Real Madrid pierde una pieza muy importante, pierde veteranía, pierde un jugador de un perfil que no tiene a día de hoy y que no ha tenido desde la marcha de Toni Kroos y casi me atrevería a decir de Luka Modric. Sigue teniendo una pieza que falta ahí en el centro del campo, pero insisto que luego contaremos un poco cómo ha sido el verano con el tema de Rodri en el Real Madrid a nivel interno, las distintas etapas que ha pasado ese fichaje, o no fichaje, mejor dicho, a nivel interno en el Real Madrid para que finalmente vaya a acabar recalando en el FC Barcelona salvo catástrofe y comentaremos cosas, yo creo, bastante interesantes. Antes de que no me respondas las preguntas, Moisés, escucha bien lo que te voy a plantear. Plantea. Entre Zubimendi y Rodri para el 11 del Real Madrid, ¿por quién apostarías tú y por qué? Yo apostaría por Ardita Güler, por Valverde y por Tchouaméni, que es lo que hay ahora. Lo demás todo es soñar. Por cierto, a mí me dijeron cuando firmé por ESPN que no se podían aceptar regalos. Los dos vais con camisetitas blancas. Por algo será, ¿eh? y luego decir que no sois ni a la presidenta ni al portavoz. Camisetitas blancas para empezar. Ahí va No, el portavoz de la envidia madridista eres tú. Ya estás bautizado y no te bautizado. O sea, que no te preocupes. Bueno, mientras que más tiempo te tardes en responderme, vamos, Rodri, vamos. Más tiempo tomes para responderme, menos tiempo para el Barcelona. Es lo que digo. Respóndemela tú, Rodri. ¿Zubimendi o Rodri? ¿Por cuál de los dos apostarías estar en el 11 del Madrid? Pitarch, que era la gran estrella del fútbol del Real Madrid. Pitarch, tranquilo, que está. Y Jacobo, y Gonzalo, y todas las estrellas estas estrellas que había sacado Arbeloa, que eran para complementar al primer equipo y todo esto, todas estos ya no aguantan, ¿no? Estos ya no valen. Mira, ya no puede con Mourinho, tiene que volver a Arbeloa, que ir a vender, ya no puede con Mourinho, que va a por un técnico interino. Así está el nivel de Moisés Llorens en la Liga al día que empieza, ¿eh? Me callo, Moisés, me callo, porque de verdad me lo he pasado. Vender motos. Subimos el telón del Barcelona porque seguimos en lo de los fichajes. El Barça también ha sumado a Gordon, a Adeyemi, Bisibú. Esto es suficiente para afrontar la temporada. Moisés, por supuesto,
el tema de los que todavía no llegan nos llama la atención, pero quiero concentrarme en lo que tiene Flick, entendiendo los que se han ido, empezando por Robert Lewandowski, la era del polaco, ha finalizado. Yo creo que al Barça le queda mucho por hacer aún. En estas 2-3 últimas semanas que quedan de mercado, creo que van a suceder muchas cosas. Ferran Torres, entre hoy y mañana, se va a ir a París. Ya tema zanjado, 50-55 millones de euros. Es más próximo que tarde que venga el comunicado. Vamos a ver cuándo se hace oficial. Eso, lógicamente, va a ayudar a desencadenar o a desencallar el tema de Rodri, en el cual desde el Barça siguen transmitiendo mucha tranquilidad. En el Manchester City también dicen que la cosa va a llegar a buen puerto, puesto que Rodri está apretando para que así sea. Pero igualmente creo que al Barça le hace falta un centro delantero o dos. Ya lo comentamos hace unos días, que la opción de poder reforzarse con 2 atacantes era viable. Y luego vamos a ver qué pasa con Cortés, que es un central zurdo de la cantera, en el cual Hansi Flick tiene depositadas esperanzas, pero con la salida de Ronald Araujo igual se pretende reforzar un poco más esa posición. Por lo tanto, creo que el Barça ha hecho parte de los deberes. Está ahora todo focalizado en Rodrigo. Vamos a ver también lo de Julián, que tiene muy mala pinta, y con todo, evidentemente, hasta el 1 de septiembre yo estoy convencido que en el Barça van a suceder muchas cosas, tanto de entradas como de salidas. Bueno, ¿alcanza con esto para pelear por todos los títulos? Es la pregunta que ronda en el Camp Nou. Rodri, ¿tú crees que de esos nombres que veíamos al principio, alguno va a tener mayor impacto y va a ser decisivo en lo que va a ser la defensa del bicampeonato? Yo creo que a día de hoy no le vale al Barça para optar a todo lo que quiere ganar, es decir, Liga, Champions, etcétera. Yo creo que no le da, pero por una cosa que creo que es de cajón. Teniendo en cuenta y contando con la información que viene diciendo Moy de que Ferran es virtual jugador del Paris Saint-Germain, que es una salida importante, buen ingreso por parte del Barça, creo que es buena operación en total, por cierto. La llegada de Rodri, que también vamos a dejarla como muy avanzada. Teniendo en cuenta esos dos movimientos, creo que el Barça mejora en el centro del campo, pero creo que le sigue faltando mordiente en las áreas, porque a día de hoy se le ha ido Ferran. Insisto, teniendo en cuenta que Ferran, a pesar de que no es oficial, se va a ir al Paris Saint-Germain y se le ha ido Lewandowski, son varios goles a la temporada y de momento creo que con lo que ha llegado a De Jong y compañía no le da. Atrás igual, se ha ido Araujo, pero sí que es cierto que tienes a Eric García como comodín y que para mí es un seguro Eric García con Cubarsí, etcétera, pero creo que le falta algo. Y sobre todo, si el Barça quiere optar a la Champions, lo que necesita es gol. Y lo de Julián Álvarez, yo sigo diciendo, como os vengo contando desde el mes de junio, que es muy, no voy a decir imposible porque en el fútbol puede todo ocurrir, pero es muy poco probable que el Atlético de Madrid le venda a Julián Álvarez al FC Barcelona. Llevamos desde junio con esta cantinela y veis que no ha cambiado demasiado la historia. Y yo no sé cuál va a ser el plan B del Barça para la delantera, pero creo que a día de hoy con lo que hay se le han ido 2 jugadores y lo que ha llegado para mí no suple lo que se ha ido. Precisamente de eso quiero hablar con Moy, porque ya sabemos la postura del Atlético de Madrid, se ha plantado que no lo vende, que Julián tiene contrato y que va a seguir allí, pese a que en el Mundial lo dijo a Voz Populi que él quiere ir a un equipo donde pueda aspirar a ganar títulos. Mientras tanto, lo de Rodri, el Manchester City ha rechazado la segunda oferta del Barça. Entonces, ¿qué hacemos con 2 jugadores que quieren pero no pueden estar en el Barcelona? Yo creo que son casos muy diferentes. Rodri va a ser jugador del Barça y Julián creo que no, al menos esta temporada, porque para luchar con el City has de poner dinero y eso es todo negociable. Para luchar con el Atlético de Madrid has de ir al orgullo de Gilmarín y Gilmarín no está por la labor de aparentemente de cambiar de opinión. Le ha tocado mucho el orgullo, no le han gustado cómo han funcionado las cosas, aunque el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone a la cabeza el año pasado, o hace 2 años, fue el primero que utilizó a varios jugadores, entre ellos su hijo Juliano, para convencer a Julián Álvarez de que que firmase por el Club Atlético de Madrid. Una vez tenían el acuerdo con el jugador, entonces fue el futbolista a hablar con Pep Guardiola y le dijo que quería irse al Atlético de Madrid. Pep Guardiola entonces sí que fue a ver a Ferran Soriano y le dijo
que si le daban lo que ellos consideran oportuno, que le abriesen las puertas. Así es como se actúa habitualmente en el mundo del fútbol. Gilmarín lo entiende de otra manera y se tiene que respetar. Cada uno en su casa hace las cosas como cree que las tiene que hacer. Pero bueno, el Atlético de Madrid critica ahora una forma de hacer que él hizo hace 2 años con Julián Álvarez. El mismo procedimiento, pero como te digo, para desbloquear eso hay que desactivar el orgullo de Gilmarín. Y eso parece muy difícil de que se pueda conseguir. El Barça sigue creyendo que es posible tratar de reclutar a Julián Álvarez, pero si no, evidentemente, y más con la salida de Ferran, va a tener que activar el plan B o el plan C, aunque el técnico Hansi Flick solamente tenga en la cabeza a Julián. Es verdad que Adeyemi puede jugar de 9, es verdad que Gordon puede jugar de 9, es verdad que el que va loco por jugar de 9 es Lamine Yamal, pero el técnico quiere al futbolista marroquí en el costado. Ya lo comentamos durante la Copa al Día, esa opción. Rodrigo se acordará que Flick hizo un tiempo, que luego se frenó, luego fue Lamine el que pidió jugar de 9. Bueno, vamos a ver. Por eso te digo que de aquí a que se acabe el mercado, creo que en el entorno del Barça van a suceder muchas cosas. Claro, o sea, todavía no podemos cerrar que esta es y será la plantilla del Barça. Flick no estaría contento. Bueno, Flick espera, lógicamente, un 9 de mucha calidad, porque se fue Robert Lewandowski y ahora se ha ido Ferran, que lógicamente no es ni muchísimo menos Robert Lewandowski, para nada. Pero bueno, es un jugador que a lo mejor cada 3 partidos te marcaba un gol y eso pues siempre suma. Ferran siempre quiso irse del Barça, siempre se ha sentido como muy desprestigiado, siempre con una sensación, un sentimiento de inferioridad que no le corresponde. Ferran se va con la impresión de que ha sido muy criticado. Yo creo que Ferran Torres ha estado y está muy mal asesorado en ese sentido. Yo en lo demás, en lo económico, ahí yo ni entro ni salgo porque no lo sé, y en gustos futbolísticos tampoco. Sí que me da la sensación de que, al igual que Julián Álvarez en el Club Atlético de Madrid pasó una muy mala racha la pasada temporada, Ferran Torres en el Barça también le sucedió. Y en el Camp Nou nunca nadie le dijo nada, y en el Estadio Olímpico nunca nadie le dijo nada. Y el primer gol que marcó hizo así con las orejas. Por lo tanto... Bueno, yo voy a decir una cosa desde la distancia, y sin saber exactamente lo que se ha publicado en la prensa catalana, pero creo que son 2 casos distintos. A Julián Álvarez se le protegió mucho por parte de Simeone y por parte del Atlético de Madrid, y desde el Fútbol Club Barcelona entiendo que si los periodistas llevan meses diciendo que Ferran no vale, que no marca un gol y que se va a vender, entiendo es porque desde el propio club se ha azuzado esa opción. Que creo que son 2 términos diferentes y venimos contando y escuchando y leyendo desde hace muchos meses que el Barça no quiere a Ferran, que lo quiere vender, que si no lo vende esta temporada lo pierde gratis el próximo año. O sea, las cosas claras también. Claro, ¿no? Cuando te queda un año de contrato, lógicamente, o renuevas o te venden. Eso es así. Vale. Y que tú hagas caso cuando te mandan un mensaje y que seas la cacatúa de Florentino, no quieras meter a la prensa. ¿Pero qué tiene que ver Florentino? Dime qué tiene. Al resto. Vuelve el portavoz de la Unidad madridista. No quieras meter a toda la prensa que actúa como tú. Es decir, se cree el ladrón que todos son de su condición. Y vosotros sois el equipo de opinión sincronizada. Os hacen así y todos esto de sincronizada lo has escuchado en la COPE últimamente. Eso es sincronizada. Sí, lo escuché en la COPE. Sí. Buena gente, por cierto. Sí, no, pero escucha, es que no sé a qué viene Florentino Pérez en este caso cuando estamos hablando de Ferran Torres, de la prensa del Barça y del entorno culé y de la directiva del Barça. Muy fácil. Tú dices que el club manda un mensaje y eso es lo que se dirige. ¿Qué te digo? No, es que eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú. Pásalo lo que has dicho. No, eso lo dijiste tú. Pasa lo que has dicho. Esto lo dijiste tú al principio y te dije que no, que yo estaba diciendo que los periodistas de Barcelona tendrán sus fuentes en el club y que si desde el club, porque entonces me estás diciendo que una de dos, o todos los compañeros de la prensa catalana están mintiendo o tienen fuentes dentro del club, entiendo. Yo simplemente te digo, Rodrigo, revisa lo que has dicho hace minuto y medio y verás lo que tú digas. Cómo quedas en evidencia. Me estás atacando tú de que yo recibo mensajes te digo otra temporada más de yo te digo, cuando no he hablado con Florentino en mi vida. Verdad. Bueno, eso lo dices tú. Yo he visto otras cosas, pero bueno, yo sé que quieres engañar a la gente. No sé qué has visto porque estás mintiendo otra temporada. Mira, otra cosa que no cambia esta temporada. Tus mentiras sobre mí. Qué aburrido.
A ver, Rodri, ¿Verdad? me meto para pasarte un flotador. Sí, un Cuando el salvavidas que Barça está enfrente ahogado. al Un Elche, salvavidas que está ahogado. Mándaselo, en- mándaselo. No el- puede más ya. cuando el Barça enfrente al Elche el próximo 23 de agosto, primer partido liguero, ¿estará Rodri en ese 11? No, yo creo que no, porque en el 11, bueno, yo creo que va a ser muy, muy, muy precipitado. Pero yo entiendo que el partido primero de esta temporada, pues entre que llega, se adapta, tienen que cerrar todavía el tema económico los clubes, por lo que le he leído a Moisés en estos últimos días, y a partir de ahí, en cuanto lleguen a un acuerdo, pues será todo muchísimo más rápido y muchísimo más ágil. Pero en ese caso, yo creo que para el primer partido de Liga no va a llegar, y para el segundo casi os digo que tampoco, porque el jugador está todavía de vacaciones y a pesar de que está haciendo un stage de pretemporada individual y siguiendo los ejercicios que le envía tanto su preparador de confianza como el propio Manchester City, pero creo que no va a llegar y le falta esa adaptación, ese ritmo, que es normal y que al final hará que Rodri, pues sí, para septiembre yo creo que ya esté en la dinámica del día a día del club, etcétera, pero creo que todavía es muy pronto, ¿no? ¿Me respondes esa pregunta también, Moy? ¿Te la juegas? ¿Estaría Rodri en ese 11 En el contra el 11 Elche? no, pero en la plantilla espero que sí. Básicamente porque el City también lo está frenando todo porque está aguardando a tener un relevo de Rodri. El City no puede dejar escapar a un jugador sin tener el relevo, que es lo que no ha hecho el Barça con Ferran, por ejemplo. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que pasa con Enzo Fernández. Ahora, yo creo que en la plantilla sí que va a estar. Déjame que te diga de última hora que el Barça y el City siguen acercándose. El City quiere 80, el Barça va a llegar a 70 millones, 65 más 5 en variables, y yo creo que ahí va a estar el acuerdo. Subimos el telón de los insiders. Quiero arrancar con Moisés porque obviamente la salida de Robert Lewandowski no es solo pensar en quién va a marcar esos goles importantes en ese centrodelantero, sino quién toma el liderazgo en ese vestidor. ¿Tú tienes alguna idea, Moy? No hay preocupación porque no es la palabra, ni mucho menos, pero sí que se han ido los dos líderes naturales del equipo, que eran Robert Lewandowski y otro que tenía muy amaniatado a los jóvenes era Ronald Araujo. Uno se ha ido a Chicago Fire, el otro cedido un año al Liverpool y lógicamente ahora tiene que, vamos a ver cuál es el líder natural que acaba apareciendo para eso, ¿no? Más allá de Rafinha, que como capitán o como uno de los capitanes tiene que poner orden, vamos a ver quién es el jugador o los jugadores que agarran el relevo de Lewandowski y de Araujo. Tanto el polaco como el uruguayo, cuando hablaban, escuchaba a todo el mundo. Y eso es un gran qué del éxito de Flick en las dos temporadas como que lleva como técnico del Barça. El haber encontrado un sostén importante dentro de la plantilla. Ahora, ni uno ni otro están. Es el momento de que alguien dé un paso al frente, porque recordemos que la plantilla del Barça, si algo tiene, es que todo el mundo acostumbra a ser. Bueno, todo el mundo es muy joven y hace falta experiencia. Por eso, a lo mejor, el aterrizaje de Rodri, aunque fuese su primer año aquí, pues también le va a venir bien a Hansi Flick en ese sentido, que aporte la experiencia y ya no te digo el sentido común, porque todos tienen sentido común, pero sí la experiencia necesaria para afrontar según qué tipo de circunstancias sin tener a Lewandowski y Araujo. Bueno, ahí naturalmente se conocerá, es el líder del vestuario azulgrana. Por otro lado, Rodri, yo quiero que me digas toda la verdad sobre el caso de tu tocayo. ¿Cuál es la versión más creíble hasta ahora? ¿Que Rodri rechazó al Madrid o que el Madrid quizás nunca fue realmente en serio, que fue una bomba de humo, un globo sonda de todos los involucrados en esa potencial operación? Bueno, la historia es la siguiente, que es la que venimos informando por mi parte en los últimos 2 meses, y es que sí que obviamente hubo negociaciones con Rodri, sí que llegó a haber un acuerdo cerrado entre Real Madrid y Rodri, pero más allá de eso, que puede ser el eje principal de toda esta historia, esto nos tiene que retrotraer al mes de junio, ¿vale? En el mes de junio ni Florentino Pérez ni Mourinho estaban plenamente convencidos de lo que Rodri podría aportar a nivel táctico. ¿Y esto quiere decir que es el Real Madrid el que dice que no a Rodri? No, para nada.
Florentino Pérez no lo veía bien porque la edad era una inversión muy importante. Florentino Pérez sigue pensando 4 años después o 3 años después que el Real Madrid, con lo que tiene, debería de ganarlo absolutamente todo, a pesar de que Ancelotti primero, Xabi Alonso después, Arbeloa y el propio Mourinho cree que necesitan algo en el centro del campo que traiga de vuelta el equilibrio al equipo, pero Florentino Pérez no veía la opción de Rodri. Y el propio Mourinho tampoco, porque Mourinho, pidiendo a alguien para el centro del campo, entendía ya desde el inicio, por lo que me contaron en el mes de junio, que el perfil de Rodri era algo diferente a lo que él estaba buscando para el centro del campo. Luego llegó el Mundial, Rodri la rompió a todos los efectos, MVP más que merecido, jugadorazo, tipazo, y es cuando el Real Madrid, también un poco condicionado por la presión popular y por también parte de la presión de la dirección deportiva interna, da el pasito para intentar firmar a Rodri. Hablan con el y tantean cositas con el Manchester City, llegan a un acuerdo con el propio jugador y todo empieza a dilatarse por esa insistencia que Mourinho no acababa de ver el rol de Rodri dentro del esquema táctico que tiene para esta temporada el Real Madrid. Ahí el Real Madrid empieza a remolonear un poco y es cuando creo que de forma muy inteligente entra de forma muy ágil el FC Barcelona y se lo roba porque Rodri ya estaba viendo que el Real Madrid estaba tardando demasiado en cerrar una operación que tendría que haberse cerrado mucho antes y entonces Rodri ve con esa llamada que desveló en su día Moisés Llorens que con la llamada de Hansi Flick le convence y le dice que no al Real Madrid, quedaron muy bien los dos. Y el Real Madrid sigue a la búsqueda de algo que le dé equilibrio, pero sí que es cierto que el Madrid se queda sin uno de los mejores jugadores, si no el mejor centrocampista del mundo. Ahí está. Bueno, gracias por aclararlo. Seguiremos bien pendiente de eso. ¿Hay fecha y lugar para la Supercopa de España? Moy, lo ha revelado hoy la Real Federación Española de Fútbol. Cuéntanos. Sí, del 2 al 7 de febrero cambian las fechas. Habitualmente se hace a principio del mes de enero, pero cambian las fechas y cambia la ubicación. ¿Por qué? Pues porque en las fechas en las cuales se tendría que jugar la Supercopa, se juega la Copa de Asia y se hace en Arabia Saudí. Por lo tanto, ahí cae el tema de poder disputar en la Supercopa de España. Van a jugar la primera semifinal el Barça y el Club Atlético de Madrid, la segunda la Real Sociedad contra el Real Madrid, va a ser en el Estadio Olímpico de Estambul, en Ataturk, del 2 al 7 de febrero, fechas nuevas, rivales que ya han participado los 4 en la Supercopa de España. Por lo tanto, esta temporada la Supercopa es en Estambul. Por cierto, Miami se había posicionado, aunque finalmente ganó la capital turca, el llevarse la organización del torneo. La próxima temporada volverá a ser en Arabia Saudí. Muy bien, recuerden que el Barça se coronó supercampeón de esta Supercopa Española al vencer al Real Madrid en esa final. Pasamos entonces al último Insiders de Rodrigo. ¿Tienes información sobre el Villarreal expandiendo su cantera en los Estados Unidos? Sí, además de forma muy inteligente porque ya hay una serie de escuelas, tanto en Canadá, Estados Unidos como México, del club de Castellón, que es un club, siempre lo he dicho, ya sé que mucha gente dice, bueno, es que son amigos tuyos, pero es que son muy buena gente y grandísimos profesionales y tienen ese plan de expansión, aprovechando además que 4 de los campeones del mundo, de los actuales campeones del mundo, han pasado por la academia o por las filas del Villarreal. Y es un plan de expansión que está basado en lo deportivo, también en lo personal, y que sobre todo pondera el estilo de España, ¿no? Que es una de las cosas que ha implementado muy bien la cantera del Villarreal a lo largo de los últimos 10, 15 años y que obviamente ha demostrado que es una cantera de éxito, que tiene sus frutos y que esa inversión que han hecho los Roig, también de la mano en su día del malogrado Llaneza, pues que tiene unos éxitos tremendos, ya no solo en el fútbol profesional, sino también en el fútbol formativo español, porque varios de los jugadores que han pasado también por la cantera nutren a equipos de segunda división como de primera. Pero insistimos, sobre todo a la gente que nos esté viendo desde Norteamérica, hay escuelas, hay un plan de expansión preparado, México, Canadá, Estados Unidos, para que el Villarreal pueda seguir valorando ese buen trabajo y que la gente también pueda disfrutar de ello y aprovecharse para que el crecimiento de los pequeños y pequeñas pueda seguir siendo como el que ha sido en estos últimos años en Norteamérica. Bravísimo, bravísimo con estas noticias y con estos insiders. Nos metemos en la bronca porque nunca falta. Atención, Moisés Llorens y Rodrigo Fáez se van a enfrentar por primera vez en la temporada 2026-2027 antes de que ruede el balón del fútbol español que se ve por la pantalla de ESPN Deportes, porque ya el Real Madrid tenía la temporada pasada
un tridente o un ataque muy goleador, nada más la presencia de dos superestrellas como Vinicius y Kylian Mbappé. Pero fíjense que ahora han sumado otra fichita más. Llega Jan Diomandé, el fichaje más caro en la historia del club. 125 millones de euros más variables. Así que la pregunta que le hago a la mesa es directa. ¿Estamos ante la delantera más temible del fútbol europeo en la temporada que apenas va a comenzar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no por lo del año pasado, obviamente, porque con Diomandé tienes que ir con mucho cuidado, pero lo que te ofrece Diomandé a todos los niveles creo que es algo muy esperanzador, teniendo en cuenta siempre y cuando se adapte bien al Real Madrid, que al Real Madrid también te digo una cosa, le vale con Vinicius y con Mbappé, porque ahí estaba viendo la tabla de los tridentes y meter a Valverde, creo que es meter a un tercero con calzador, y eso quiere decir que con Valverde, con Vinicius y con Mbappé te sirve, pero la inclusión de Diomandé es algo que yo creo que es un pasito hacia adelante, que antes no tenía el Real Madrid, porque ni Rodrigo estaba por las lesiones, ni Mastantuono a nivel deportivo estuvo bien, porque le llegó demasiado pronto el estrellato en el Real Madrid o esa supuesta consolidación en el primer equipo. De hecho, se ha tenido que ir a la Fiorentina cedido, pero yo creo que Diomandé es un paso hacia adelante tremendo y que para mí a día de hoy puede competirle a ese tridente que tiene el Bayern Múnich, que para mí es el otro gran tridente que hay en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que Diomandé lo firma el Real Madrid por un pastizal tremendo, es un riesgo importante, 135 millones en total, arrebatándoselo al Paris Saint-Germain y a algún otro interesado en la Premier League que le costaba mucho llegar a esas cifras, pero que también estaban interesados, y yo creo que es un paso hacia adelante importante. Yo creo que el Madrid siempre tiene lo mejor de todo, la mejor cantera, el mejor atacante, son los más guapos, el mejor estadio, los más bellos, los más ricos, los más todos. Ha vuelto el portavoz de la envidia Madrid. Los más todos, pero creo que no. Creo que hay el tridente del Bayern de Múnich es infinitamente superior. Son muy buenos jugadores, Vinicius, Mbappé, Diomandé, hay que verlo, Diomandé, porque claro, una cosa es jugar en el Leipzig, viniendo del Leganés y ahora plantarte en el Bernabéu, hay que ver cómo lo encara el tema. Y una pregunta, ¿es lo mismo también entonces competir con el tridente que tiene el Múnich en la Bundesliga que en España? No, bueno, yo porque por esa regla de estoy hablando que los del Bayern de Múnich, por ejemplo, llegaron más lejos que el Madrid la pasada edición de la Champions League. Simplemente. No, es que acabas de decir que Diomandé en la Bundesliga. No. Ok, pues entonces te digo, el tridente del Bayern Múnich que tantos goles ha metido en la Bundesliga, entonces si lo traemos a España, ¿marcaría lo mismo? No, yo creo que marcaría más. Más todavía. Sí. Vale. Entonces Diomandé, por esa regla de 3, marcará más goles en España que en esa Alemania. Sacas tú de la chistera para quedar bien tú. Me estás hablando de que Diomandé en Alemania tal, pero que el Bayern Múnich en Alemania ¿cuál? Que te pones muy nerviosito cuando... No, si que te pones nervioso eres tú, porque te estoy diciendo la verdad. Hay otro tridente que es aún mejor que el del Bayern de Múnich y, por supuesto, ese del Madrid, que todos sabemos que son los más guapos, los más lindos, los mejor pagados, los más imponentes, los que mejores colonias llevan, los que mejores coches traen, corren hacia atrás, eso también hay que decirlo. Eso también, mira, ahí te doy la razón. Que es más demoledor para mí, que es el de Paris Saint-Germain. Y el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain tienen algo que el Madrid no tiene, que es un entrenador moderno. Ay, qué ¿Pero ¿y por qué insoportable? Porque no es contigo. Porque digo lo que no te gusta. No. ¿O qué? ¿Qué quieres que diga? No, porque si quieres... Pero si escuchan, no, si es que hago un comentario y dice que insoportable, me tendré que sentir aludido, Carolina, ¿qué quieres que te diga? Pero no es contigo, estaba viendo un videíto aquí. Qué casualidad, Venga, va, Carolina, venga, va, Carolina. Carolina, te vas a la vida, Santa. Sí, venga, va. Ay, gracias, lo necesito. Presidenta, no te preocupes. Estoy acostumbrado, presidenta, Pero bueno, dicho eso, yo creo que no, yo creo que sí que es verdad que el Madrid ha hecho una apuesta arriesgada con el chico Diomandé, sí que es verdad, le puede salir muy bien. También el año pasado, recordemos que de Mastantuono se iba a decir que era una mezcla entre Maradona y Messi. Recordemos que lo comentamos aquí, que no se lo creían cuando lo dijimos y se tuvo que buscar, se buscó y salió esa entrevista. Sí, pero tú lo dijiste con esa intención y lo sabes. Cuando fue un jugador argentino que no conocía ni en Argentina. ¿Pero me dejas acabar el argumento o no?
Que ahora te molesta que te a mí corten cuando tú cortas a todo el mundo. A mí Perdona. no me molesta, simplemente te lo digo porque pasa el tiempo. Luego dices que uno habla 3 minutos, tú hablas 5. Pero bueno, dicho eso, teniendo en cuenta que son buenos futbolistas, que Vinicius fue a estar entre los 8 o 10 mejores futbolistas del mundo, que Mbappé puede estar entre los 3 primeros del mundo y Diomandé es una moneda al aire, que sí que puede resultar, como no puede resultar, vamos a ver qué es lo que pasa. Me da la sensación de que tiene un buen tridente, pero no es ni el más demoledor ni el más imponente. ¿Que puede serlo? Puede serlo. Pero yo creo que a día de hoy el tridente del Bayern y sobre todo el tridente del Paris Saint-Germain, que no tiene los números del Bayern de Múnich, pero creo que esos dos tridentes son mucho mejores, mucho más imponentes y sobre todo mucho más asentados y comprometidos hasta ahora con sus entrenadores. ¿Y cómo le irá Moisés al tridente del Barça? No lo sabemos. Con Rafinha, no lo sabemos. Gordon y Lamine no Yamal. se sabe. No se sabe porque puede aparecer Julián, puede aparecer Lautaro, puede cambiar todo. ¡Ay, ahora sí! No, claro, sí. Es que tú tienes muchas prisas. Y yo te digo una cosa, Carolina. Tú no descartas a Julián, entonces, no descartas que llegue Julián, porque para unos es imposible. imposible. Yo creo que es muy difícil, y lo he dicho hace un ratito, creo que es muy complicado que Julián pueda venir a vestir la camiseta del Barça, pero vamos a ver, es decir, yo creo que sustituir a Robert Lewandowski, pese a que llegó con 33 años, se ha ido con 37, creo que Lewandowski era un seguro de gol, que es verdad que tuvo épocas complicadas, que le costaba, porque la edad al final acaba pasando factura, pero al Barça yo creo que le queda aún por completar la plantilla. Dicho eso, yo creo que teniendo a Lamine, el Barça tiene un camino muy bien recorrido. Es decir, Lamine hace muchísimo. Yo creo que los del Bayern y los del Paris Saint-Germain están por encima de todos ahora. Es decir, si no llega Julián, el tridente del Barça no va a estar cerca de los mejores de Europa. No. Eso lo dices tú. Lo has entendido mal. Yo simplemente te digo. ¿Tú entendiste eso, Rodrigo? Que el Bayern y el Paris Saint-Germain tienen los mejores tridentes. Ya está. Es decir, y luego te he dicho que Lamine, con un buen Lamine, el Barça tiene mucho terreno ganado. Ahora, si tú quieres entender otra cosa, eso ya es película tuya. No, yo creo que el Barça, efectivamente, si Lamine recupera las sensaciones no de la temporada pasada por el tema de las lesiones, pero del año anterior, creo que tiene muchísimo ganado porque para mí en ese aspecto es el mejor jugador del mundo o como mínimo top 3 mundial. Veremos a ver lo de Gordon. Yo creo que va a depender, a día de hoy depende de Gordon, porque con Rafinha en forma, con Lamine y con Gordon va a depender mucho de cómo esté el inglés. Y tenemos noticias fresquita de las últimas horas. Xavi Hernández, después de más de 2 años sin dirigir, volverá a los banquillos, pero no lo hace en un club, sino para una selección. Países Bajos, lo ha confirmado ayer la federación, dato histórico enorme detrás de este nombramiento. Así que les pregunto, Moy, ¿hizo bien Xavi en elegir este camino? Bueno, yo creo que es una selección que tiene un gran reto porque ha de recuperar color. Holanda pienso que tiene una gran nómina de futbolistas. Es un lugar en el cual va a poder trabajar. Tiene una conexión muy fácil desde Barcelona hasta Ámsterdam. Va a poder ir con Sergio Alegre, con su hermano Óscar, con todo su equipo, bueno, con gran parte de su equipo de confianza. Xavi está muy arraigado a Holanda a través de, primero, Johan Cruyff y después de la gran cantidad de futbolistas holandeses que compartieron con él vestuario en su etapa de futbolista. Yo creo, bueno, me da la sensación de que es un sitio con presión porque Holanda va a tener que jugar muy bien la Eurocopa de aquí 2 años y se va a tener que meter también en la Copa del Mundo del 2030, pero pienso que puede ser una muy buena plaza para un técnico con ganas de dirigir a un equipo nacional y en la cual, bueno, se le puede hacer sabrosa esa aventura al técnico catalán ahora de la selección holandesa. Hasta el Mundial 2030 serán 4 años de vínculo y es todo para reemplazar a un Ronald Koeman que renuncia tras la eliminación de Países Bajos en los 16avos de final ante Marruecos. Rodri, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que es una buena opción. A mí me gusta. Siempre he defendido mucho el trabajo de Xavi Hernández porque creo que se le despidió del FC Barcelona de una forma muy triste y más teniendo en cuenta que es un símbolo del Barça de los últimos años, del mejor Barça que yo he visto jugar y creo que se merecía una oportunidad de este calibre porque estoy con Moy en que agarrar una selección, un equipo nacional a día de hoy para cualquier entrenador es algo mucho más tranquilo, presión va a tener, pero no es la misma presión que tenía en Can Barça y eso es algo que le va a dejar bastante tranquilo en el día a día para poder desarrollar sus métodos. Me alegro mucho también por su equipo técnico, sobre todo por Alegre, que es un tipazo también y me da la sensación de que es un acierto. A partir de ahí ya va a depender mucho de los futbolistas, de lo que quieran y de que consigan interpretar el mensaje de Xavi, ¿no? Porque eso pienso que va a haber tiempo, va a haber calma, va a haber esa tranquilidad necesaria para que ese mensaje de Xavi llegue al vestidor y que a partir de ahí pues consigan lo que no han conseguido con Koeman en este último mundial, que es eso, pasar de esos 16avos y sobre todo estar muy por debajo de lo que las expectativas decían. Y va a poder dirigir, Moy, a Xavi Simons, este mediocampista neerlandés de 23 años que fue nombrado Xavi por la influencia de Xavi Hernández para sus padres. Sí, que tuvo una grave lesión, que se curioso. perdió la Copa del Mundo. Sí, hay mucho engancha mucho Xavi. Curiosidades. No, engancha mucho Xavi con el fútbol holandés. También tiene ahí a Jordi Cruyff, que está ahora de director general. Claro, la influencia de él. Que pues, evidentemente también le va a ayudar a entrar en todo lo que es el entorno del fútbol holandés. Bueno, hay que desearle suerte a Xavi Hernández. Creo que en el Barça hizo un muy buen trabajo con todos los recursos que él hubiese deseado y ahora pues le toca demostrar. En Qatar hizo un muy buen papel como seleccionador y como entrenador del Al-Sadd, pues ahora tiene que demostrarlo a nivel de selección en un combinado tan exigente como es el holandés. Bueno, este ha sido el primero de muchos. ¿Se divirtieron? Sí. Pues te he reventado. Mañana más. No, bueno, nos has dejado reventados. Él siempre cierra la Liga al día diciendo que le ha reventado. Yo digo y tú respondes, por lo tanto te he reventado. Sigue viviendo en su burbuja. Sí. No pasa nada, otro año más, otra temporada. Así es la vida. Se la vi, señores. Que empiece a rodar el balón por ESPN Deportes. Aquí estaremos para contarles. Cuando he comentado. Se la vi. ¿Has dicho? Se la vi. Chao, nos vamos. No sé de qué me hablas.